Cuando Adolf Hitler asumió el poder en 1933, una de las primeras cosas que hizo fue imponer la ley marcial en todo el territorio alemán. Afirmaba que la nación alemana estaba bajo la amenaza de enemigos internos. En un intento por combatir a este oponente invisible, Hitler unificó todas las fuerzas policiales en una sola. Colocó a esta superpolicía en manos de algunos de sus secuaces más fieles y crueles y les dio total libertad de acción para perseguir, torturar, encarcelar y asesinar a las personas no deseadas en el Reich. La Gestapo se hizo famosa por sus métodos no ortodoxos y su crueldad indescriptible. Durante los 12 años del Tercer Reich, la Gestapo fue sinónimo de terror en las mentes de comunistas, judíos, homosexuales, gitanos, disidentes y en general de cualquier persona que no fuera un partidario ciego del partido nazi. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. Las semillas del terror, orígenes de la Gestapo. Por 1934, después de solo un año de la dictadura nazi, 65.000 alemanes habían abandonado su país. Sus vidas estaban en peligro si se quedaban. Miles de hombres y mujeres, en su mayoría científicos, artistas, escritores y profesores, decidieron correr el riesgo de cruzar la frontera ilegalmente para buscar asilo en el extranjero. Huyeron de un terror insidioso que ahora tenía nombre: la Gestapo. Esta palabra se convirtió en símbolo de miseria y horror, y con razón era una fuerza policial que operaba en las sombras, controlando a la población, secuestrando a comunistas sospechosos, judíos, homosexuales, activistas antinazis y a cualquiera que no le gustara al partido de Hitler. Este monstruoso edificio del terror fue obra de un solo hombre, uno de los miembros más antiguos del partido nazi, llamado Hermann Göring. Göring fue un matón desde que era un niño. Constantemente era expulsado de las escuelas debido a su temperamento agresivo y carácter voluntarioso. Su padre resolvió el problema de su educación enviándolo a la escuela de cadetes en Karlsruhe, de donde se graduó para asistir a la escuela militar en Berlín. Luchó en la Primera Guerra Mundial y trabajó como piloto privado desde 1918 hasta que conoció a Adolf Hitler en 1922. Luego se unió al partido nazi y fue nombrado teniente general en las SA, la milicia clandestina de Hitler. Göring transformó esta tropa, ya importante, aunque aún mal organizada, en un ejército en unos pocos meses, con la ayuda de soldados. En particular, Ernst Röhm, quien recibió el mando de la 7ª División de las SA. Junto con Röhm y Göring, Hitler planeó un golpe de Estado en Múnich el 9 de noviembre de 1923. El intento, insuficientemente preparado, colapsó en unas pocas horas. El regimiento de Múnich de las SA había tomado posiciones en la margen derecha del río Isar, mientras la policía estaba instalada en la margen izquierda. Para contrarrestar cualquier intento de resistencia, Göring tomó algunos rehenes. El asunto terminó con un intercambio de disparos en un estrecho pasaje de la ciudad. Göring recibió 2 balas en el estómago. Herido, sangrando profusamente, encontró asilo por unas horas en la casa de una familia judía, los Balin. Finalmente, los nazis lo encontraron y lo llevaron en secreto a la frontera austríaca y de allí a Innsbruck, donde finalmente recibiría atención hospitalaria. 20 años después, la familia Balin le debería la vida a la ayuda que le brindaron a Göring esa noche. En 1931, la primera esposa de Göring murió. Desde ese momento, se dedicó a la política y ayudó a Hitler a acceder al poder en 1933. Como recompensa, se le ofreció el mando de las SA, pero él se negó. Tenía planes mucho más grandes. Lo que realmente quería era ser jefe de la policía, pero con poder ilimitado para arrestar y matar. Hitler se complació con su idea y lo nombró ministro del Interior, con el poder de crear esta superpolicía a su gusto. El 26 de abril de 1933, Göring emitió un decreto creando una policía secreta del Estado llamada Die Geheime Staatspolizei, comúnmente conocida como la Gestapo. Estaba bajo la autoridad del ministro del Interior de Prusia, es decir, Göring. Nombró a Rudolf Diels como su adjunto. En alemán, Geheime significa no solo secreto, sino también privado. Y de hecho, si esta policía política era secreta,
También sería la fuerza policial privada de un partido e incluso de un solo hombre. Finalmente, otro decreto creó una oficina de la Gestapo en cada distrito de Prusia, subordinada al servicio central en Berlín. La Gestapo, hasta entonces limitada solo a Berlín, ahora tenía una sucursal en cada distrito y, como departamento de policía secreta, lo primero que hicieron fue establecer campos privados en todo el país. En tales campos de horror, los prisioneros eran llevados y golpeados con látigos e instrumentos contundentes hasta el punto de perder el conocimiento. También eran sometidos a torturas frecuentes. Estos tratamientos no eran oficiales y no se registraban en ningún lugar, excepto en las mentes de sus sobrevivientes. Himmler y Heydrich, arquitectos de la muerte. La primera época de la Gestapo llegó a su fin cuando Rudolf Diels fue destituido, el 1 de abril de 1934. Göring consideraba que Diels no era lo suficientemente despiadado para estar en ese puesto. El hombre elegido por Göring para sucederlo dejaría su huella personal y cruel en la Gestapo, gracias a su estilo personal y carácter indeleble. Este era Heinrich Himmler, uno de los hombres de confianza de Hitler, un comandante competente e inteligente que se dedicaba al estudio del ocultismo. Este hecho daría forma tanto a la política racial del Reich como a su trabajo dentro de la Gestapo. Himmler se interesó por el misticismo y el ocultismo desde temprana edad. Vinculó este interés a su filosofía racista, buscando pruebas de la superioridad racial aria y nórdica desde tiempos antiguos. Promovió un culto a la veneración de los antepasados, particularmente entre los miembros de las SS, como una forma de mantener la raza pura y proporcionar inmortalidad a la nación. Cuando Göring lo integró a la Gestapo, Himmler ya era una figura importante dentro de las SS, a las que llamó la Orden Negra, inspirada en la Orden de los Caballeros Teutónicos, fundada en el siglo XII. Comenzó el proceso de reemplazar el cristianismo con un nuevo código moral que rechazaba el humanitarismo y, al igual que Adolf Hitler, rechazaba el concepto cristiano de matrimonio. En 1935 fundó una sociedad de investigación encargada de buscar por todo el mundo pruebas de la superioridad y los orígenes antiguos de la raza germánica. El 20 de abril de 1934, Göring delegó la dirección de la Gestapo a Himmler, pero no estaba solo. Eligió a varios adjuntos de entre los miembros de confianza de su Orden Negra. En Múnich, y posteriormente para Baviera, había designado a un personaje particularmente interesante, el jefe del Servicio de Seguridad de las SS, Reinhard Heydrich. Cuando Himmler finalmente logró su objetivo de controlar la Gestapo y se instaló en Berlín, inmediatamente nombró a Heydrich jefe de la oficina central de la Gestapo. Hasta ese momento, la tradición de larga data en Alemania era que los asuntos policiales eran manejados por las autoridades locales. El mismo día de su llegada, Heydrich unió todas las fuerzas políticas de toda Alemania. Ese día la Gestapo cruzó las fronteras prusianas y extendió su red por toda Alemania, convirtiéndose efectivamente en el implacable gigante que aterrorizaría a todos los disidentes políticos del Reich. Heydrich es ampliamente considerado como una de las figuras más oscuras dentro del régimen nazi. El mismo Adolf Hitler a menudo se refería a él como el hombre con corazón de hierro. Fue el jefe fundador del Servicio de Seguridad Alemán, una organización de inteligencia encargada de buscar y neutralizar la resistencia al partido nazi mediante arrestos, deportaciones y asesinatos. Ayudó a organizar la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos, una serie de ataques coordinados contra los judíos en toda la Alemania nazi y partes de Austria en noviembre de 1938. Los ataques fueron llevados a cabo por tropas de asalto de las SA y civiles y fueron un precedente escalofriante del Holocausto. Al llegar a Praga, Heydrich buscó eliminar la oposición a la ocupación nazi, suprimiendo la cultura checa y deportando y ejecutando a miembros de la resistencia checa. Fue directamente responsable de los Einsatzgruppen, los grupos de tarea especiales que viajaban tras los ejércitos alemanes y asesinaron a más de 2 millones de personas mediante fusilamientos y gaseamientos, incluyendo a 1.300.000 judíos. Otra razón por la cual Göring nombró a Himmler fue el hecho de que Himmler también estaba decidido a arruinar a Ernst Röhm, el líder de las SA,
y uno de sus principales enemigos dentro del partido nazi. También apreciaba la habilidad estratégica de Himmler, demostrada en la forma en que había manejado la persecución de la oposición política en las SS. Con un aliado de tal estatura, los días de Röhm estaban contados. Baño de sangre en el Reich, la noche de los cuchillos largos. Para mayo de 1934, Hitler estaba convencido de que Röhm planeaba un golpe contra él, e incluso quería eliminarlo personalmente. Esto se basaba en rumores que no tenían base en la realidad, pero fue suficiente para desencadenar una purga violenta dentro del partido nazi, que llevó al asesinato de más de 150 personas, incluyendo a Röhm. El 21 de junio de 1934, el presidente Hindenburg tuvo una reunión con Adolf Hitler en su casa en Neudeck, donde le informó que o se limitaba el poder de Röhm o se declararía la ley marcial. Para mantenerse en el poder, Hitler tenía que eliminar a Röhm y a la dirigencia de las SSA. El 28 de junio, Hitler, custodiado por las SS, se reunió con Göring, Himmler y Goebbels en el Hotel Driessen de Bad Godesberg. Los cuatro hombres discutieron cómo proceder. Se decidió que Röhm y sus principales partidarios debían ser eliminados. Las SS y la Gestapo recibieron la tarea de elaborar una lista de objetivos. Los comandos de las SS llevarían a cabo las ejecuciones. Se pensó que los hombres de las SS tendrían menos escrúpulos para actuar como verdugos, mientras que los oficiales de la Gestapo, como ex-detectives, podrían objetar involucrarse en asesinatos arbitrarios de este tipo. Lo que siguió solo puede describirse como un baño de sangre. Primero fueron tras el propio Röhm. Él y su séquito de las SA se alojaban en el Hotel Hanselbauer en Bad Wiessee. Cuando Hitler y Goebbels llegaron, todo estaba en silencio. Hitler entró en el edificio y subió rápidamente las escaleras. Primero entró en la habitación de un líder de las SA llamado Heines y lo descubrió en la cama con un líder de tropa homosexual de 18 años. Ambos fueron arrestados por los guardias de las SS. Luego, Hitler entró en el dormitorio de Röhm, acompañado por dos guardias de las SS, y le informó que estaba bajo arresto. Los otros miembros de las SA que se alojaban en el hotel también fueron detenidos y llevados a los coches que esperaban. Todos los arrestados terminaron en la notoria prisión de Stadelheim en Múnich. Al día siguiente, a Röhm se le dio la oportunidad de hacer lo decente y suicidarse. Un oficial de la prisión colocó un revólver sobre una mesa junto a su cama con este propósito. Pasaron 10 minutos, pero solo hubo silencio. El oficial de las SS, Theodor Eicke, comandante del campo de concentración de Dachau, entró en la celda. Estaban armados con revólveres. Röhm sudaba profusamente, desnudo hasta la cintura, y se levantó al entrar. El oficial de las SS fríamente levantó su arma y disparó varios tiros en la parte superior de su cuerpo. Röhm se desplomó en el suelo y murió en segundos. Otros viejos ajustes de cuentas se resolvieron en el baño de sangre de Múnich. Gustav von Kahr, ex ministro presidente de Baviera, que había traicionado a Hitler durante el famoso Putsch de la cervecería de Múnich de 1923, fue golpeado hasta la muerte por guardias de las SS con picos cerca del campo de concentración de Dachau. También se produjeron algunos errores durante la frenética ola de redadas y asesinatos de las SS. El doctor Willy Schmid, un destacado crítico musical de un periódico local, fue asesinado a tiros en su apartamento de Múnich frente a su esposa e hijos. Los hombres de las SS que lo mataron estaban buscando a un hombre de nombre similar, Willy Schmidt, un conocido líder local de las SA, pero recibieron la dirección equivocada de un oficial de la Gestapo. Su objetivo original finalmente fue localizado y asesinado también. Mientras tanto, Göring, Himmler y Heydrich estaban ocupados en Berlín. En la mañana del 30 de junio, guardias de las SS tocaron el timbre de la casa del general Kurt von Schleicher, el ex canciller alemán. Cuando la criada abrió la puerta, los guardias de las SS la empujaron, encontraron a su objetivo en la sala de estar y lo acribillaron a balazos. Su esposa también fue asesinada tratando de protegerlo. La criada huyó de la escena gritando. Fue la hija de 12 años de la pareja quien descubrió a sus padres yaciendo muertos en un charco de sangre sobre la alfombra de la sala cuando llegó a casa de la escuela.
Aparte de algunos errores, la operación dirigida por la Gestapo se consideró un éxito rotundo. El propio Hitler ofreció un discurso transmitido a nivel nacional al Reichstag el 13 de julio, asumiendo la responsabilidad de la masacre y advirtiendo a posibles disidentes sobre el destino espantoso que les podría esperar. De las 150 víctimas, solo 50 eran miembros de las SA, incluyendo a Roem. Cientos más fueron arrestados, llevados a prisiones de la Gestapo y torturados durante días. La ideología racista de la Gestapo. En 1935, Heydrich publicó un artículo titulado «Combatir a los enemigos del Estado», afirmando que el Estado era solo un medio para un fin. El fin era la protección del pueblo alemán. Así, la Gestapo tenía la tarea de combatir a los enemigos del pueblo. En su discurso, la Gestapo se convirtió en el doctor del cuerpo nacional alemán, vigilando su salud y obligada a combatir todos los patógenos y enfermedades sin piedad. Las causas de esta enfermedad del cuerpo nacional socialista se determinaron rápidamente. Eran los comunistas, los masones y las iglesias, y por encima de todos ellos estaban los judíos. Bajo la dirección de Heydrich y Himmler, la Gestapo se convirtió en la protectora de la ideología nazi. Como tal, Himmler estableció los dos principios básicos que gobernarían la Gestapo desde entonces: selección racial y obediencia ciega. Estos se convirtieron en criterios no solo para decidir quién era un enemigo del pueblo y quién no, sino también quién podía formar parte de la Gestapo y quién no podía entrar en su organización. Himmler pensó que podía seleccionar solo a individuos de sangre nórdica pura y enseñarles disciplina militar para crear una organización de élite superior que protegiera al Tercer Reich del enemigo interno. El proceso de selección para entrar en la Gestapo era extremadamente severo. Los candidatos eran examinados y verificados. De cada 100 solicitantes, solo un promedio de 10 a 15 pasaban los controles. Se les pedía que presentaran el expediente político de sus padres, hermanos y hermanas, su árbol genealógico hasta 1750 y, por supuesto, debían pasar un examen físico y demostrar su historial en el movimiento juvenil hitleriano. Además, se les pedía un dossier sobre su herencia, demostrando que sus padres y su familia no sufrían de ninguna enfermedad hereditaria. Estas enfermedades se consideraban un síntoma de sangre impura. Himmler incluso llevó su sistema mucho más allá de la policía secreta, con la creación del Lebensborn, la fuente de la vida. Esta institución retorcida era una especie de granja humana, donde jóvenes seleccionadas por sus perfectos rasgos nórdicos podían, libres de todo vínculo conyugal, procrear con hombres de las SS y la Gestapo, también elegidos según los mismos criterios. Los niños nacidos de estas uniones eran frutos de una eugenesia planificada y pertenecían al Estado, y su educación se aseguraba en escuelas especiales. En teoría, estaban destinados a formar la primera generación de nazis puros, creados desde el óvulo. El colapso del régimen no permitió a los nazis continuar con este experimento. No obstante, 50.000 niños nacieron en estas granjas humanas. La formulación de la ideología central era una cosa, pero ¿cómo llegaban estos pensamientos a las mentes de los oficiales de la Gestapo? En esto, los nacionalsocialistas no dejaban nada al azar. El propio Himmler estaba convencido de que sus hombres debían ser instruidos ideológicamente. Himmler estableció una serie de centros de formación, incluyendo el Colegio de Liderazgo de la Policía de Seguridad en el distrito de Charlottenburg de Berlín, que hasta entonces se conocía como el Instituto de Policía, y el Colegio de la Policía Fronteriza en Pretzsch. La formación ideológica de los oficiales de la Gestapo se valoraba aún más después del estallido de la guerra, ya que la coherencia ideológica era de la mayor importancia en la guerra de exterminio, asegurando el funcionamiento eficiente de las fuerzas de tarea de la Policía de Seguridad. El adoctrinamiento antisemita era, por supuesto, la máxima prioridad. Los judíos eran el enemigo público número 1. Se compilaron diversos materiales de formación y los instructores debían ser capaces de fundamentar la teoría en la práctica. Para la dirección de la Policía de Seguridad, no solo se trataba de transmitir conocimientos, también debían establecerse ejemplos de esta actitud ideológica. En consecuencia, la mayoría de los instructores habían participado activamente en la llamada solución final al problema judío,
destruyendo el Partido Comunista desde dentro. Gracias al liderazgo de Himmler, la Gestapo buscó castigar a los enemigos del pueblo en general, vistos como categorías raciales y biológicas. Pero en la fase inicial del Tercer Reich, la prioridad para los gobernantes nacionalsocialistas fue la persecución de los opositores políticos, es decir, socialdemócratas y comunistas. En consecuencia, se desplegaron todos los empleados de la Gestapo que tenían experiencia previa en estas actividades. Antes de 1934, estas figuras generalmente no se habían comprometido notablemente con el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, pero sus actitudes anticomunistas los acercaron a los nuevos gobernantes. La herramienta principal que tenían para infiltrarse y desarmar las organizaciones comunistas eran los informantes. Aunque la Gestapo pudo reclutar informantes en todos los sectores de la sociedad que eran críticos con el régimen nazi, parece que los grupos políticos de izquierda eran particularmente susceptibles a esta forma de traición. La Gestapo en Berlín decretó desde el principio que todas las oficinas de la Gestapo en el Reich debían establecer un servicio de inteligencia de la policía estatal para combatir el comunismo y el marxismo. Al mismo tiempo, la Gestapo recomendó que los prisioneros liberados de los campos de concentración fueran reclutados y empleados a largo plazo. Sin embargo, algunos espías policiales ya estaban activos en los círculos comunistas, incluso antes de que los nazis tomaran el control. Hubo éxitos espectaculares poco después de la toma del poder. El 3 de marzo de 1933, Ernst Thälmann, jefe del Comité Central del Partido Comunista Alemán, fue traicionado por un espía y arrestado por la policía política. Su sucesor, John Scher, también cayó víctima de los espías y fue arrestado el 9 de noviembre de 1933. La Gestapo reclutó informantes para obtener información sobre las estructuras ilegales del Partido Comunista. Su objetivo principal era entonces destruir estas estructuras lo más rápido posible, por lo que los informantes a menudo eran reclutados con objetivos a corto plazo y luego abandonados poco después. Una vez que su traición había tenido éxito, estos informantes eran descartados, en algunos casos incluso arrestados. El despliegue sistemático de informantes produjo brechas significativas dentro de la resistencia política organizada. Eugen Wicker fue uno de los informantes más eficientes de la Gestapo, proveniente de un entorno comunista pero aparentemente convertido después de su internamiento en 1933 en el campo de concentración Oberer Kuberg cerca de Ulm. Después de su liberación, estuvo activo para la Gestapo bajo el nombre en clave de Hans, espiando las estructuras comunistas ilegales en Württemberg. También contó con la ayuda de su hermano, Alfons Wicker, a quien pudo persuadir para que se uniera a las filas de los informantes. Una vez que los hermanos Wicker fueron nombrados miembros de la dirección del distrito del Partido Comunista de Württemberg en 1936, pudieron casi decapitar las estructuras comunistas conocidas por ellos desde dentro. Una de las redadas más exitosas de la Gestapo fue contra la Ayuda Roja, un grupo en el sur de Baviera liderado por Georg Lechleiter. Este grupo de resistencia también fue descubierto por un informante interno. El traidor dio a la Gestapo los nombres de varios miembros del grupo ilegal que, entre otras cosas, había distribuido un documento titulado Der Vorbote, que significa El Heraldo. Como resultado, Lechleiter y sus cómplices fueron arrestados por la Gestapo a finales de febrero de 1942, torturados e interrogados sin parar durante 2 días y noches y entregados al Departamento de Justicia Criminal. Los apartamentos de los arrestados fueron registrados y se incautaron materiales sospechosos. La Gestapo hizo más y más arrestos basados en las confesiones obtenidas bajo interrogatorio y en total se arrestaron entre 50 y 60 personas. El 15 de mayo de 1942, Lechleiter fue condenado a muerte por el Tribunal Popular en Mannheim y poco después sus 19 cómplices fueron ejecutados, mientras que otros 3 murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas. Aunque el Partido Comunista de Alemania continuó existiendo en las sombras, la Gestapo se aseguró de que no pudieran causar daño al Tercer Reich. En este esfuerzo, llegaron a extremos como arrestar a un sacerdote católico por realizar un servicio para un comunista fallecido. Como se puede imaginar, después de tales medidas, ningún sacerdote estaría dispuesto a hacer algo similar.
germanizando el este, las crueldades de la Gestapo en Polonia. Como se explicó antes, después de que Himmler asumiera el lugar de Göring al frente de la Gestapo, el concepto de seguridad interna se volvió racialmente motivado. La deportación de ciudadanos judíos a Polonia, así como la destrucción de activos culturales judíos durante la llamada Noche de los Cristales Rotos, fueron señales claras de que la situación se había intensificado. Después de 1938, la persecución de los judíos se volvió cada vez más intensa y despiadada. En octubre de 1938, los jefes de la Policía de Seguridad ordenaron por radio que todos los judíos polacos mayores de 18 años que se encontraban en la zona del Reich fueran arrestados y deportados a Polonia. Durante 2 años, entre 1938 y 1940, Adolf Eichmann organizó la deportación de judíos austríacos a Polonia y repitió este proceso para los judíos checos en Praga. Esto lo llevó a su promoción para liderar la sección judía en la sede de la Gestapo en Berlín. Eichmann organizó todo el transporte de los judíos de Europa a los campos de exterminio durante el Holocausto. Los judíos deportados en 1938 podrían haber pensado que habían esquivado una bala, pero este pensamiento solo duró hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, iniciando oficialmente la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia ofreció a Himmler y Heydrich la oportunidad de extender enormemente los poderes limitados de la Gestapo y las SS más allá de las fronteras del Reich alemán. Debían implementar el plan de Hitler de limpieza étnica. En los primeros días de la guerra, la Gestapo y la agencia de inteligencia desplegaron alrededor de 2.000 hombres, de los cuales 3/4 partes provenían de la Gestapo y la policía criminal. Casi de inmediato, este grupo de tarea comenzó a llevar a cabo ejecuciones masivas tan crueles que el liderazgo del ejército quedó disgustado. Las últimas unidades polacas se habían rendido en octubre. La campaña militar en Polonia había terminado, pero la campaña asesina de los grupos de tarea de la Gestapo continuó. No hay una cifra exacta para las víctimas, pero para finales de 1939, decenas de miles habían sido asesinadas a tiros en Polonia, alrededor de 7.000 judíos junto con la élite polaca. En el distrito de Warty, en Polonia, la Gestapo era responsable de la vigilancia de la población judía, sanciones, internamiento en campos de concentración y ejecuciones. La persecución de los judíos en el distrito de Warty no fue diferente de la del resto de la Polonia ocupada. Sin embargo, la exclusión y exterminio de los judíos presentó algunas particularidades e innovaciones. Por ejemplo, se establecieron guetos por primera vez. El gueto de Lodz fue el más duradero. Más de 200.000 judíos vivieron allí durante periodos de hasta 4 años. Además, se utilizó gas venenoso por primera vez en el distrito de Warty para la campaña de eutanasia, cuando los polacos discapacitados fueron asesinados en diciembre de 1939. Esto creó un vínculo directo con el Holocausto. El primer campo de exterminio se estableció en Chelmo, en el distrito de Warty, en noviembre de 1941. Los judíos fueron exterminados en la región de Warty a partir de septiembre de 1941, inicialmente con camiones de gas móviles y luego dentro de los campos de exterminio. La Gestapo estuvo directamente involucrada en este proceso. Los hombres de la Policía de Seguridad controlaban todos los puestos administrativos en Chelmo, y las oficinas locales de la Gestapo jugaron un papel importante en la concentración y exterminio de los judíos. En todos los territorios orientales, la Gestapo y otras organizaciones nazis cooptaron la asistencia de unidades policiales indígenas, casi todas uniformadas y capaces de llevar a cabo acciones drásticas. Sin embargo, en Polonia los nazis actuaron por su cuenta, y la Gestapo tenía muchas atribuciones. En mayo de 1940, la Policía de Seguridad llevó a cabo una operación extraordinaria de pacificación a gran escala, donde 4.000 polacos no judíos fueron asesinados y miles deportados a campos de concentración, incluido el campo de Auschwitz, que fue construido especialmente para este propósito. La persecución de los intelectuales polacos y la oposición política y el combate al movimiento de resistencia fueron las principales tareas de la Gestapo en los territorios polacos. Aquí, junto a los informantes,
utilizaron su otra arma principal, la tortura. Cuando se trataba de la persecución y exterminio de los judíos, la Gestapo fue especialmente cruel. Durante las primeras semanas de la campaña polaca en el otoño de 1939, alrededor de 7.000 judíos polacos fueron asesinados por los grupos de tarea. En los meses siguientes, hasta finales de 1940, los judíos fueron cada vez más perseguidos, expulsados de sus hogares y, en algunos casos, confinados en guetos. Experimentos diabólicos de los científicos de la Gestapo. Heinrich Himmler tenía una desconfianza notoria hacia los médicos, la mayoría de los cuales eran judíos. Sin embargo, reconoció que con todos los prisioneros que tenía la Gestapo, incluidos los internados en campos de concentración, tenía una oportunidad inmejorable para realizar experimentos humanos en un intento por encontrar formas de mejorar la raza aria. La Gestapo instigó, organizó y financió la mayoría de los experimentos. La iniciación de los experimentos fue una solicitud directa a Himmler por parte de un médico reservista de la Luftwaffe, el doctor Sigmund Rascher. Estaba frustrado con los experimentos en monos porque muchos de ellos morían y sus reacciones no eran exactamente las mismas que las de los humanos. Pidió a Himmler que le permitiera experimentar con seres humanos y Himmler accedió. Esta solicitud no fue sorprendente. Ya había precedentes de eutanasia practicada en incurables, homosexuales y personas con enfermedades mentales al comienzo de la guerra. Algunos experimentos se habían probado primero en prisioneros alemanes. En octubre y noviembre de 1938, al Dr. Sammestrang se le había autorizado a utilizar a los prisioneros del campo de Sachsenhausen para sus experimentos con agua fría, que posteriormente se reanudaron en Dachau. Todo esto llevó a Himmler a aceptar con entusiasmo la solicitud de Rascher, lo que satisfizo su propia manía científica, y el 22 de mayo de 1941, Himmler ordenó que algunos prisioneros fueran puestos a disposición del Dr. Rascher para su investigación sobre vuelos a gran altitud. Inmediatamente, se instalaron cámaras de baja presión en Dachau, en el mismo centro de esa inagotable reserva de cobayas humanas. Los resultados fueron diabólicos. Los prisioneros dentro de las cámaras de baja presión eran sometidos a un vacío hasta que sus pulmones estallaban. Algunos experimentos producían tal presión en las cabezas de los hombres que se volvían locos, arrancándose el pelo en un esfuerzo por aliviarla. Se laceraban la cabeza y la cara con las uñas, mutilándose en su frenesí. Golpeaban la pared y gritaban para liberar la presión en los tímpanos. Estos procesos de producir un vacío absoluto generalmente terminaban en la muerte del sujeto. De hecho, algunos de los ayudantes del Dr. Rascher consideraban que estas cámaras eran un método de ejecución y no de experimentación. Estos experimentos continuaron hasta mayo de 1942. Unos 200 prisioneros participaron en ellos. 80 de ellos murieron en la cámara de baja presión, los demás salieron más o menos permanentemente heridos. Rascher luego comenzó una serie de nuevas pruebas sobre los efectos del frío. El propósito era descubrir el mejor traje de vuelo para los aviadores que realizaban incursiones en Inglaterra, que a menudo eran derribados en el Mar del Norte. Muchos de los que llegaban al agua ilesos morían de frío después de una inmersión de unas pocas horas. Rascher instaló en Dachau tanques especiales y una planta de refrigeración. La Luftwaffe siguió su trabajo con interés y la Gestapo proporcionó asistentes. Las pruebas de frío continuaron desde agosto de 1942 hasta mayo de 1943. Para los experimentos sobre los efectos del frío seco, los sujetos eran expuestos al gélido invierno alemán, completamente desnudos al aire libre durante noches enteras. Su temperatura corporal caía a 25 grados Celsius. Eran llevados inconscientes y luego se realizaban experimentos de calentamiento y restauración. Himmler insistió en que se intentara el calentamiento por calor animal y se trajeron 4 mujeres de Ravensbrück. Tenían que acostarse desnudas sobre los cuerpos helados de las víctimas para tratar de devolverles la vida. Naturalmente esto fue inútil. Para sus experimentos sobre los efectos del frío húmedo, los sujetos eran sumergidos en agua helada, ya sea desnudos o vestidos con un traje de vuelo. Un cinturón salvavidas les impedía hundirse. El peor de todos estos experimentos se llevó a cabo en Dachau con 2 oficiales rusos.
Los dos hombres fueron sacados del búnker. Se les prohibió hablar entre ellos. Rasher los hizo desnudarse y entrar desnudos en la tina. 2 horas después, todavía estaban conscientes. Durante la tercera hora, uno de los rusos comenzó a pedirle a un oficial cercano que simplemente los matara con una bala. Un joven oficial polaco que sabía ruso intentó poner fin a su sufrimiento con un paño de cloroformo en la boca, pero Rasher lo amenazó con un revólver. Le pidió al polaco que no interfiriera con el experimento, que continuó durante unas 5 horas antes de terminar con la muerte de los rusos. Los cadáveres fueron enviados a Múnich para una autopsia. Más experimentos con homosexuales. La propaganda nazi que etiquetaba a los homosexuales como parásitos antisociales y enemigos del Estado influyó en los prejuicios ya existentes. Los ciudadanos denunciaban a hombres por cualquier razón que se les ocurriera. Basándose en esos informantes, la Gestapo y la policía criminal arrestaban y cuestionaban arbitrariamente a los sospechosos, así como a posibles testigos corroborantes. Los denunciados a menudo se veían obligados a dar los nombres de amigos y conocidos, convirtiéndose así en informantes ellos mismos. Los interrogatorios de sospechosos de homosexualidad eran particularmente brutales. El 26 de octubre de 1936, el partido nazi dio un paso más en la represión de la homosexualidad. Heinrich Himmler fundó la Oficina Central del Reich para combatir la homosexualidad y el aborto dentro de la Policía de Seguridad. Para los funcionarios nazis, la homosexualidad y el aborto estaban estrechamente relacionados, ya que ambos obstruían el desarrollo natural de la vida al impedir el crecimiento de la población. De hecho, para los nazis, la interrupción de un embarazo que podría dar lugar a un niño alemán ario era un crimen igual a la negativa de engendrar un alemán ario en primer lugar. Después de 1936, los nazis instituyeron un registro nacional de policía para todos los asuntos sexuales que creían impedían la expansión de la raza aria. La homosexualidad siguió siendo un delito durante la era nazi. La Gestapo, los tribunales y las prisiones manejaban la gran mayoría de estos casos. Muchos de los casos de homosexuales manejados por la Gestapo terminaban con la persona acusada siendo enviada a un campo de concentración. En las prisiones, los homosexuales vestían uniformes ordinarios de prisioneros, sin marcas de identificación. Se estima que entre 1933 y 1945, alrededor de 100.000 homosexuales recibieron sentencias de prisión por delitos morales y 50.000 cumplieron algún tiempo en un campo de concentración. En los campos de concentración, los homosexuales llevaban un triángulo rosa en sus uniformes a rayas. A menudo eran pateados, golpeados y humillados. Frecuentemente eran pateados y golpeados y sometidos a los peores castigos imaginables. El destino de los homosexuales en los campos de concentración solo puede describirse como espantoso. A menudo eran segregados en barracones y grupos de trabajo especiales. Tal segregación ofrecía una oportunidad a elementos sin escrúpulos en posiciones de poder para participar en la extorsión y el maltrato. Los guardias de las SS creían que los gays estaban obsesionados con el sexo y necesitaban una estricta supervisión para prohibir cualquier actividad sexual. Por la noche, dormían en barracones fríos, sin ropa, pero se les requería mantener siempre las manos sobre las sábanas. Esto supuestamente desalentaba la masturbación, ya que se creía que estaba asociada al comportamiento homosexual. Los hombres gays en los campos de concentración eran frecuentemente interrogados para obtener información sobre otros gays, lugares donde se reunían y también actividades antigubernamentales. Los homosexuales no solo eran aislados dentro de los campos, sino también del mundo exterior. Muy pocas familias estaban dispuestas a apoyar a sus hijos. Por el contrario, la mayoría de los familiares se avergonzaban de tener un miembro de la familia que era homosexual. Más alarmantemente fueron seleccionados para horribles experimentos médicos. En Buchenwald, por ejemplo, se llevaron a cabo experimentos hormonales por el notorio doctor danés Karl Bernet y el cirujano alemán Gerhard Schiedlowski. Bernet creía que los homosexuales podían ser curados mediante una combinación de castración, seguida de inyecciones de altas dosis de hormonas masculinas. Los procedimientos provocaron enormes complicaciones médicas para los seleccionados y en algunos casos un dolor insoportable y la muerte.
La documentación que sobrevivió revela que el doctor danés no tenía ni idea de lo que estaba tratando de lograr, lo que implica que los hacía solo por curiosidad morbosa y crueldad sin límites. Las pruebas solo se detuvieron cuando una epidemia de fiebre amarilla se propagó por el campo. Las numerosas atrocidades de la Gestapo contra los judíos, más que los homosexuales, más que los comunistas y los masones, Himmler creía que los judíos eran los enemigos más importantes del pueblo alemán puro. Esto se confirma por la ferocidad con la que la Gestapo persiguió al pueblo judío de Europa. En 1933, 525.000 judíos vivían en Alemania, con 144.000 de ellos viviendo en Berlín. Para 1939, solo quedaban 300.000 judíos. Desde 1940 hasta 1944, 134.000 judíos alemanes fueron deportados a los campos de trabajo esclavo y exterminio en Polonia. Se estima que el número total de judíos alemanes asesinados en el Holocausto fue de 160.000. Los judíos alemanes que sobrevivieron eran principalmente los que estaban en matrimonios mixtos o eran hijos de tales uniones. Contrariamente a la creencia popular, la Gestapo no persiguió particularmente a los judíos durante los primeros 2 años del Tercer Reich. Fue solo después de que se aprobaron las leyes raciales de Nuremberg en 1935 que comenzaron a ser buscados. Las leyes de Nuremberg permitían arrestar a los judíos por un nuevo delito: contaminación racial. Se criminalizaban las relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Esto facilitó que los judíos fueran denunciados a la Gestapo por violar la ley. Fue, por lo tanto, solo después de la introducción de las leyes de Nuremberg que la Gestapo se involucró más intensamente en la persecución de los judíos. Muchas oficinas de la Gestapo establecieron secciones dedicadas a la contaminación racial. En Berlín, la Gestapo a menudo utilizaba técnicas de trampa. Varias chicas adolescentes y prostitutas fueron reclutadas por la Gestapo con el propósito expreso de atraer a hombres judíos a situaciones sexuales comprometedoras. En otros lugares, la Gestapo montaba operaciones de vigilancia intrusiva sobre parejas sospechosas de estar involucradas en relaciones sexuales ilegales. A menudo se realizaban redadas en los hogares de las parejas para atraparlas en el acto de la relación sexual. Entre 1935 y 1940, 1.900 personas fueron condenadas por contaminación racial. La sentencia promedio era de 18 meses por este delito. Los condenados cumplían sentencias en prisiones normales o en prisiones con trabajos forzados. En marzo de 1936, la Gestapo se quejó al Ministerio de Justicia de que las sentencias impuestas por los jueces por este delito eran demasiado indulgentes. Heydrich exigió que se aplicaran más regularmente las sentencias de trabajos forzados. Fue durante 1938 que la persecución de los judíos escaló más dramáticamente dentro de la Alemania nazi. Un decreto especial del 26 de abril de 1938 obligó a todos los judíos a registrar todas sus riquezas en términos de dinero y bienes. En junio de 1938, se ordenó a la policía rearrestar a cualquier judío que hubiera cumplido una sentencia por violar las leyes de Nuremberg y transferirlo a un campo de concentración. Para el otoño de 1938, hasta el 75% de todos los negocios judíos habían sido cerrados. En noviembre de 1938, el gobierno de Hitler organizó un pogromo antijudío a nivel nacional. Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, envió un memorando a las oficinas locales de la Gestapo a las 11:55 de la noche del 9 de noviembre, informando sobre las acciones violentas contra los judíos que ya se estaban llevando a cabo. Müller dijo a los oficiales de la Gestapo que detuvieran los saqueos, pero que no impidieran los incendios de sinagogas ni el vandalismo de tiendas judías que estaba ocurriendo. Esta bien orquestada noche de horror se conoció como Kristallnacht, o la noche de los cristales rotos. Se informaron disturbios antijudíos en toda Alemania. Matones nazis y hombres de las SS incendiaron sinagogas y casas de oración. Objetos irreemplazables de gran valor religioso fueron arrojados a una pira funeraria de puro odio antisemita. Judíos individuales fueron golpeados, sus hogares y negocios saqueados. Alrededor de 91 judíos fueron asesinados
y 30.000 judíos fueron arrestados, supuestamente por su propia seguridad. Aproximadamente 10.000 judíos fueron enviados a los 3 principales campos de concentración, Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. Casi todos los judíos arrestados fueron liberados en 6 semanas. En un comunicado de prensa, Joseph Goebbels afirmó que las acciones alemanas eran comprensibles. Gracias al continuo acoso de la Gestapo, ningún judío en Alemania ni en ninguno de los territorios conquistados del Tercer Reich estaba seguro. El fracaso de los guerrilleros hombres lobo, los últimos días de la Gestapo. El fin de la Segunda Guerra Mundial también significó el fin de la Gestapo. Con la desaparición del Tercer Reich, el principal órgano nacional socialista de persecución dejó de existir. Durante la guerra, la función de la Gestapo había sido la de un ejército interno y ejecutor de la guerra de exterminio contra los judíos europeos, por lo que había una cierta lógica en el hecho de que tanto el poder militar como el de la policía secreta colapsaran simultáneamente. La Gestapo ofreció su rendición incondicional a los aliados en mayo de 1945. Además, y a diferencia de la mayoría de las otras agencias del Tercer Reich, logró notoriedad inmediata por haber desempeñado un papel significativo en todas las atrocidades y crímenes del régimen nazi. Inmediatamente se supo, tanto para los aliados como para el público en general, que la Gestapo era culpable, si no de todo, de una gran parte, y muchos de los que alguna vez la apoyaron no querían tener nada más que ver con esta institución. Esto significó que la Gestapo perdió todo respaldo estructural casi de la noche a la mañana. Quizás esta sea también la razón por la cual fracasaron los planes de los líderes de la policía de seguridad, que tenían como objetivo desplegar a los oficiales de la Gestapo como guerrilleros hombres lobo contra los ocupantes aliados dentro del Reich. Sin asistencia, la Gestapo ya no podía funcionar de manera efectiva. Desconectada de su red, ya no podía avanzar contra los enemigos masivos en el Reich. Los únicos asesinatos cometidos por la Gestapo después de la rendición nazi fueron la autoeliminación de sus miembros más conspicuos. El doctor Max Thomas, que una vez fue jefe del grupo de tareas C en la Unión Soviética, se quitó la vida el 6 de diciembre de 1945 para evitar su inminente enjuiciamiento. Heinrich Himmler, quien también había sido ministro del Interior del Reich desde agosto de 1945, también eligió este camino y se suicidó con una cápsula de veneno el 23 de mayo de 1945, mientras estaba bajo custodia británica. Hermann Göring fue capturado y juzgado en los juicios de Nuremberg, donde fue declarado culpable de muchos crímenes y condenado a muerte por ahorcamiento. Él también se quitó la vida con una cápsula de cianuro de potasio la noche antes de ser ahorcado. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo logró obtener esta cápsula mientras estaba bajo una custodia tan estricta. A pesar de estas medidas, y aunque se conocen pocos detalles al respecto, el número de altos mandos de la Gestapo que lograron esconderse o huir al extranjero fue muy alto. La llamada línea de ratas llevó a criminales como Klaus Barbie o Adolf Eichmann a través de Italia hacia América del Sur. Muchos secuaces de la Gestapo utilizaron sus contactos y en la confusión del colapso del régimen lograron eludir el arresto, tomar un nombre falso y de este modo ocultar su propio pasado. Klaus Barbie incluso se convirtió en un importante intermediario militar político y agente de la CIA en Bolivia. Pero la fuga y la represión estaban lejos de ser la norma. Muchos agentes y oficiales de la Gestapo cayeron en manos de los ejércitos aliados y fueron juzgados ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. La Gestapo en general fue acusada de la persecución y exterminio de judíos, atrocidades y asesinatos en campos de concentración, excesos en la administración de zonas ocupadas, así como el abuso y asesinato de trabajadores forzados y prisioneros de guerra. Miembros de la Gestapo aparecieron en varios de los juicios de Nuremberg. Uno de los 12 llamados juicios posteriores de Nuremberg también trató específicamente con los crímenes cometidos por miembros de la Gestapo. En el juicio 9, por ejemplo, se acusó a 24 jefes de grupos de tareas de alto rango. El caso duró alrededor de 6 meses y terminó el 10 de abril de 1948 con el mayor número de sentencias de muerte en cualquiera de los juicios posteriores. Sin embargo, debido a varias iniciativas de amnistía a principios de los años 50,
Solo unas pocas de estas sentencias se llevaron a cabo. Junto con otros 3, solo Otto Ohlendorf, jefe del grupo de tareas D, fue ejecutado en enero de 1951. En general, sin embargo, parece que, a pesar de todas las infracciones, errores y fallos, la depuración política de los aliados fue bastante efectiva. La mayoría de los miembros de la Gestapo se vieron directamente afectados por las medidas y, por lo general, el cuerpo principal de oficiales pasó 3 años en campos de internamiento. Un internamiento normal duró desde mediados de 1945 hasta mediados o finales de 1948. El reinado del terror iniciado por Göring y Himmler finalmente había terminado. Durante los 12 años que duró el Tercer Reich, cientos de miles de personas fueron desplazadas por la fuerza bajo las órdenes directas de la Gestapo. Sus oficiales decidían quién moría y quién vivía en el Tercer Reich, y diseñaron los horripilantes campos de exterminio donde millones fueron esclavizados y asesinados. Y no solo eso, muchos prisioneros de los campos de concentración también fueron utilizados para experimentos indescriptibles, y si sobrevivían, eran enviados a las cámaras de gas. Tal crueldad inimaginable era extremadamente común en el imperio de Hitler, y los agentes de la Gestapo fueron fundamentales para lograr el sueño del Führer de una nación étnicamente pura sin judíos, homosexuales y otros llamados pueblos inferiores.